Buenas noches, mi nombre es Claudia Araceli Zamora Delgado, con matrícula S 1720-1534-7, Unidad 2, Modelos Económicos Contemporáneos, Evidencia de Aprendizaje, Impacto de los Modelos Económicos Contemporáneos, correspondiente a la materia Contexto Socioeconómico de México, a cargo de la docente María Hernández. La siguiente presentación explica el impacto de las políticas económicas en los procesos de industrialización, crecimiento y desarrollo del país en el periodo comprendido de 1940 a 1982, de las políticas aplicadas en ese periodo de los procesos de industrialización, crecimiento y desarrollo. Los presidentes que comprenden este periodo fueron Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán Valdés, Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateo, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo. Sustitución de importaciones, de 1941 a 1954. Este modelo fue adoptado en los años 40, bajo el sexenio de Manuel Ávila Camacho. Dicho modelo impulsó el crecimiento de la industria. Fundamentalmente se pasa de una economía agrícola a una industrial debido al apoyo que a este sector se le otorga. En la figura número 2 muestra a un granjero ante su cosecha de maíz. En la figura número 3 muestra la planta eléctrica de lechería en el Estado de México. En estas dos imágenes vemos claramente cómo pasa de la agricultura a la industrialización. En el gobierno de Plutarco Elías Calles se crea la Ley General de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios. Esta ley modernizó el aparato financiero y favoreció la creación del Banco de México. En el periodo denominado Maximinato y en el cadernismo se crearon instituciones como el Banco del Crédito Ejidal, la Secretaría Federal de Electricidad, la expropiación de Ferrocarriles Nacionales de México, la expropiación petrolera, etc. Estos sucesos directamente económicos hicieron viable el modelo de industrialización. En la imagen vemos lo que acabo de exponer. En la figura número 5 vemos la Ley General de Institución de Crédito. En el gobierno de Manuel Ávila Camacho ejerció un fuerte control sobre la importación de los bienes de consumo, lo que trajo como resultado grandes ganancias en infraestructura. Los empresarios mexicanos aprovecharon esta oportunidad para acordar con el gobierno la necesidad de hacer reformas en materia económica y social, logrando con esto una expansión de los mercados nacionales y extranjeros, lo que se tradujo en un desarrollo económico para nuestro país, por lo que se le denominó a este periodo el Milagro Mexicano, suceso que más adelante retomamos. Entre las políticas adoptadas por el gobierno de Manuel Ávila Camacho con materia de economía destacan el estímulo a la actividad industrial como eje del desarrollo económico, el crecimiento de las exportaciones de productos y materias primas estratégicas a Estados Unidos contribuyó al crecimiento del país, el apoyo a la industria nacional con medidas proteccionistas, dispuso parte del presupuesto público para apoyar al sector industrial, marginando al sector agrario. Estas por mencionar algunas. Las consecuencias del modelo económico, sustitución de importaciones. Las positivas fueron implementación de reformas en ámbito económico y social, expansión de mercados económicos extranjero y nacional. Se efectuó convenio internacional con Estados Unidos para trabajadores mexicanos cruzaran para laborar. Conciliación de la Confederación de Trabajadores Mexicanos y Partido Revolucionario Institucional. Se desarrollaron políticas de irrigación que permitió el crecimiento de la producción agrícola. Las consecuencias negativas fueron la marginación del sector agrícola, el incremento de inmigración hacia Estados Unidos. El desarrollo estabilizador, o Milagro Mexicano, llamado así por la estabilidad económica que le dio al país, inicia en 1954 con el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines y comprende los gobiernos de los presidentes Adolfo López Mateo y Gustavo Díaz Ordaz. Este modelo se caracterizó por el impulso de un modelo económico que dio estabilidad económica de manera sostenida, con el fin de lograr un desarrollo económico continuo, lo que aseguró la estabilidad del peso durante 22 años. En la imagen
Vemos los gobiernos que comprendieron el desarrollo estabilizador. La siguiente imagen muestra el desarrollo estabilizador. Y la siguiente imagen es la balanza económica, porque le dio estabilidad al peso durante 22 años. Algunas medidas que México optó durante este periodo fueron: devaluación del peso frente al dólar en 1954, de 8.50 a 12.50 pesos por dólar. Aumento de créditos al sector privado. Se facilita la entrada de inversión extranjera. Se impulsa fuertemente la producción de bienes intermedios y se empieza a fomentar la producción de bienes y de capital y más. Los efectos positivos de este modelo fueron que se establecieron medidas económicas como los precios de garantía para los campesinos de menores ingresos y que específicamente en 1970 el PBI aumentó 7 veces más que en periodos anteriores. La inflación disminuyó 3 veces más que hace 20 años y los salarios mínimos crecieron un 6% anual, lo que permitió a la economía mexicana acceder 4 lugares en la escala mundial. El desarrollo compartido surge cuando la economía mexicana empieza a mostrar signos de debilitamiento en su tasa de crecimiento. Comprende los periodos presidenciales de Luis Echeverría y José López Portillo. En dicho periodo el motor de crecimiento económico fue el gasto público y la mayoría de los ingresos públicos que se originaban con la venta del petróleo y la recaudación resultaron ser insuficientes para financiar la expansión del crecimiento, por lo que se recurrió a una política monetaria expansiva y se aumentó la deuda pública externa para tratar de financiar los niveles del déficit fiscal del periodo. En la figura 10 vemos el impulso del crecimiento económico fue el gasto público. En el gobierno de Luis Echeverría Álvarez se modificó superficialmente las políticas comercial, salarial, agropecuaria y de fomento de inversión extranjera. Se reformaron las políticas fiscal y monetaria, se impulsa la iniciativa privada en la industria nacional. En el gobierno de José López Portillo, comprendido de 1976 a 1982, recibe al país con varios problemas: crisis económica, enfrentamientos con los campesinos, un campo devastado, movimientos sindicales independientes, una clase trabajadora castigada por la crisis y la inflación. Su proyecto político se basa en lo siguiente: preservar la institución presidencial como estructura ordenada de cambio, delinear nuevas políticas económicas, recuperar la confianza y reafirmar los valores de México, organizar a partir y a pesar de la crisis, promover la Alianza Popular Nacional y Democrática para la producción, adecuar las políticas monetarias, la crediticia, la de las utilidades, precios y salarios, la del endeudamiento externo e interno, la cambiaría, la de inversión y la de gasto público, acudir al financiamiento externo en la medida que se requieran los bienes de capital importados. A continuación se muestra la bibliografía, las referencias de donde se sacaron las imágenes y pues muchas gracias por su atención. Disculpen mi voz, pero ando un poco afónica.